Hola, hola. Una vez más te damos la bienvenida a nuestro programa con la Iglesia Bíblica Bautista del Imperial. Cada semana comparte contigo el estudio de la palabra de Dios. En este momento queremos compartir acerca de un personaje muy pocas veces mencionado y enseñado, pero que tiene muchas enseñanzas para nuestra vida. El tema de hoy es el hombre que no experimentó la muerte, o también el hombre que no conoció la muerte. Acompáñenme en la lectura de este pasaje que está en Génesis capítulo 5, del versículo 21 en adelante. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Estos versículos nos hablan acerca de este personaje llamado Enoc. Veamos algunos datos acerca de Enoc. Enoc fue hijo de Jared. Otro dato que vemos acerca de Enoc es que uno de sus hijos, llamado Matusalén, fue el hombre más longevo de la tierra. Fue el hombre que vivió muchos años más. ¿Cuántos años? 969 años. Otra particularidad de Enoc, en esta lista de genealogía que se menciona en el capítulo 5, todos los personajes, los nombres mencionados, se refiere a que engendró hijos, vivió tantos años y al final dice, y murió. Menciona otro nombre, engendró hijos, vivió tantos años y murió. Pero de Enoc no se dice que murió. Veamos entonces el estudio en esta hora acerca de Enoc. En primer lugar, veamos una de las grandes características que resalta en la vida de Enoc, es que la Biblia menciona dos veces, Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Lo dice ahí en el versículo 21, una vez más, y caminó Enoc con Dios. Y luego en el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios. Qué interesante, dos veces la Biblia lo menciona. Esto nos habla pues ciertamente de la vida piadosa que Enoc tuvo en ese tiempo para con Dios. Caminó con Dios. Pero veamos qué significa caminar con Dios. ¿Cómo es que la vida de este hombre pudo resaltar en ese entonces? Y esto también para nosotros es una enseñanza para nuestros tiempos. Cuán importante es caminar con Dios. ¿Y a qué se refiere cuando dice que no caminó con Dios? Nos quiere decir en primer lugar que no, ciertamente, tenía una comunicación mutua con Dios. En el caminar diario en nuestra vida cristiana, cuán importante es la comunicación. ¿Cómo es que nos comunicamos con Dios? ¿Cómo es que Enoc se comunicaba con Dios? A través de la oración. Enoc era un hombre que siempre hablaba con Dios. Enoc era un hombre que conocía y buscaba la presencia de Dios. De esta manera la Biblia refiere, ¿no?, que Enoc caminaba con Dios. El caminar, si tomamos esta figura, cuando uno camina con una persona, o por ejemplo en una relación de enamorados, o de novios, o de esposos, cuán importante se hace esta figura. En el caminar siempre fluye la comunicación, el hablar el uno al otro, donde comparten muchas cosas del diario vivir. Así también nosotros como creyentes, cuán importante es que podamos tener esa comunicación con Dios.
¿Y cómo nos comunicamos con Dios? A través de la oración. Le hablamos a Dios. ¿Y cómo es que Dios nos habla a nosotros? A través de su palabra. Cuán importante es tomar en cuenta los versículos que dice, por ejemplo, en el libro de Salmos, capítulo 5, versículo 3, dice de esta manera: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 55, 10 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Muy interesante este salmo, la disposición de buscar a Dios, la disposición de nuestro corazón de hablar con Dios. Y este Salmo 55 dice que tarde y a mediodía y en la mañana y por la noche. Ciertamente nos habla de una constante comunicación, de esa búsqueda de la presencia de Dios. También Josué capítulo 1, versículo 8, es un versículo conocido, donde Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La comunicación con Dios. Cuán importante es leer y meditar la palabra. Esto se refiere a nuestra comunicación continua con Dios. Hablamos con Dios a través de la oración y Dios nos habla también por medio de su palabra. La segunda cosa que se refiere a caminar también se refiere a la comunión constante. Esa comunión constante es producto de la comunicación que tenemos con Dios. En la medida que una persona conversa, platica, toma tiempo para conversar, se van conociendo. Así también nosotros, en la medida que tomamos tiempo para buscar a Dios, en la medida que nosotros disponemos nuestro tiempo y nuestro corazón para leer su palabra, estamos en ese caminar continuo, estamos en esa comunión continua, en esa comunicación diaria, y esto se traduce en un caminar. Eso es bueno y muy necesario hoy en día. Enoc era un hombre que caminaba con Dios. En tercer lugar, caminar con Dios también significa seguir a Dios. Seguir en la dirección en que Dios va. Y esto se traduce en hacer la voluntad de Dios. Eso se traduce en obedecer lo que dice la palabra de Dios. Cuán importante es que nosotros podamos tomar en cuenta el obedecer a Dios es mejor que los grandes sacrificios. A Dios le agrada que podamos obedecer su palabra, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de su palabra. En esto podemos resumir y traducir lo que significa caminar con Dios. Otra de las cosas que encontramos en la vida de Enoc, y la Biblia nos enseña en el libro de Hebreos, encontramos en el capítulo 11, el versículo 5. Vamos a leer lo que dice esta cita. Dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué interesante. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este es el segundo punto que vemos en la vida de Enoc. Tuvo un buen testimonio de haber agradado a Dios. Si hay algo que le agrada a Dios, es que nuestro corazón sea limpio, es que nuestro corazón
camine y haga la voluntad del Señor. En la Biblia encontramos muchos pasajes que nos hablan, por ejemplo, en Romanos 12, versículo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Según de Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice también, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y otra cita más, 1 Juan capítulo 3, versículo 22. Cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Muy importante tomar en cuenta estos versículos, de vivir una vida que agrada a Dios y tomar en cuenta lo que dice su palabra. Por eso es importante que cada creyente, que usted como creyente, pueda tomar tiempo, pueda disponer un tiempo. ¿Para qué? Para leer y meditar en la palabra, para recibir de Dios y conocer más acerca de su voluntad. Cuán importante es para nosotros y también para Enoc. En su tiempo él vivió una vida de buen testimonio, una vida piadosa, una vida de obediencia, una vida de santidad. Su manera de ser, su conducta, dejó mucha influencia agradable ante los hombres y también agradable ante Dios. Dios quiere que vivamos una vida agradable ante Él, no conformándonos a los deseos de este mundo, no siguiendo la corriente de este mundo. Ciertamente, Dios quiere que vivamos y caminemos en su voluntad, siguiendo los principios de su palabra. Esto es básico y fundamental. De esta manera, Enoc tuvo buen testimonio de vivir una vida agradable para Dios. En tercer lugar, vemos algo muy importante en este personaje. Según la gracia y la voluntad de Dios, este hombre no experimentó la muerte, como de repente a nosotros nos puede llegar, la muerte de alguna u otra manera. Pero Dios en su gracia y en su misericordia, a este hombre llamado Enoc, Dios se lo llevó. Y textualmente la Biblia dice en Hebreos, una vez más, capítulo 11, versículo 5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Esa palabrita, traspuso. Pero ¿qué dice en Génesis capítulo 5? Veamos un ratito Génesis capítulo 5, en el versículo 24, dice así, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Y desapareció. Entonces, relacionando estas palabras en Génesis, y desapareció. En Hebreos dice 2 veces, fue traspuesto. Pero hay otra palabra adicional, que esto también tiene que ver con nosotros, en un futuro cercano. Dios se lo llevó a Enoc, así, sin experimentar la muerte. ¿Cómo lo hizo? Dios lo dice de una manera así clara y certera. Desapareció o fue traspuesto. Lo que le sucedió a Enoc es una enseñanza, es un tipo de lo que va a suceder muy pronto. No lo sabemos cuándo, pero la Biblia lo registra. El apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a encontrar estas palabras que están por suceder. Esto que el apóstol Pablo lo dice es un acontecimiento que ha de suceder
pronto, porque ya la Biblia nos da señales antes de que sucedan todas las cosas. ¿Y qué dice 1 Tesalonicenses 4, del versículo 16 y 17? Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos, note aquí, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje es de mucha importancia. Como creyentes o no creyentes, esto es un acontecimiento que está próximo a suceder. El Señor Jesús vendrá en las nubes, según este pasaje, y al sonido de la trompeta, hermanos, está establecido que los creyentes que han muerto o que murieron, dice la Biblia textualmente, que resucitarán primero. Esto es algo tremendo, esto es algo que para la mente humana es difícil de repente de entender y comprender. ¿Cómo es esto? Si han muerto ya hace 100 años o siglos pasados, y los que han muerto recién. Dios sabe y cómo, pero Él lo dice que resucitarán primero. Pero luego dice, y los que estemos vivos. Quiere decir que en algún momento, cuando el Señor venga, los que estemos vivos, si es que estamos vivos, por la gracia de Dios, dice, seremos arrebatados. O podemos usar los términos que usa Hebreos, seremos traspuestos. O el término que está en Génesis, desapareció. Desaparecer de un momento a otro. La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 15, que así en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo terrenal, este cuerpo inclinado a hacer lo malo, será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y los muertos en Cristo resucitarán también con un cuerpo transformado, un cuerpo purificado, y seremos llevados a la gloria eterna. Esto es lo que está por suceder. ¿Y cuántos creen en esto? La Biblia lo dice, yo lo creo. Y también tengo la certeza, ya sea que muera, sé y tengo la convicción que un día resucitaré, al igual que todos aquellos que ya partieron a la eternidad. Volveremos a resucitar, o seremos resucitados, y seremos llevados a la gloria. Y los que estén vivos, los que estemos vivos, si el Señor viene hoy o mañana y estamos vivos, seremos arrebatados. Y en ese momento habrá mucha confusión en el mundo. En las noticias, en la televisión, en la radio, saldrá de repente la noticia: miles y miles de hombres y mujeres han desaparecido. Es algo increíble. No sabemos por qué, pero la Biblia ya dice, este acontecimiento del arrebatamiento, o como también otros lo llaman, el rapto de la iglesia, está por cumplirse. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Usted ya recibió a Cristo? Si hoy muere, ¿a dónde cree que irá usted? Si muere, ¿volverá a resucitar para ir a la gloria eterna? Como creyente, también hay un llamado de parte del Señor en el capítulo 5, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día.
No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice la palabra, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, y para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Son las recomendaciones que Dios nos hace a través de su palabra. De velar, de permanecer firmes, de estar caminando diariamente en la comunión con Dios. Si te has apartado del Señor, si en algún momento de tu vida cristiana dejaste y te apartaste del camino, es tiempo para que vuelvas, es tiempo para que te reconcilies con Dios. Vuélvete a Dios, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, dice el Señor. Si usted aún no es salvo, si usted no ha entregado su vida a Cristo, usted necesita urgentemente arrepentirse, usted necesita entregarle su vida a Cristo y ser salvo, y tener esa esperanza bienaventurada, y hacer que si un día muere o el Señor viene estando vivo, usted será llevado a la presencia de Dios. ¿Quiere hacerlo? Hágalo a través de una oración. Quiero orar. Si usted quiere recibir a Cristo, haga esta oración. Bendito Dios, yo reconozco mis pecados. Reconozco que Cristo vino a morir por mí. Me arrepiento, Señor, y te pido perdón. Acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Y, Señor, confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y que Él resucitó entre los muertos y que viene para llevarnos también a nosotros. Amén. Si tú eres creyente, hermano, y sabes en tu corazón que no estás andando conforme al corazón de Dios, sabes que no estás caminando con Dios, reconcíliate, arrepiéntete y haz las primeras obras. Como dice Apocalipsis, capítulo 2. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Si amas a Dios y temes a Dios, vuelve, hermano, vuelve al camino de Dios, vuelve a la comunión con Dios, vive una vida agradable para Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y vamos a seguir firmes, fieles en los caminos. Gracias y hasta la próxima. Dios te bendiga.